han quitado una canción, ¿eh? A mí me pasan una lista y yo en esa me voy al baño porque me pongo nerviosa y necesito ir al baño, ¿vale? A otros les da por otras cosas, a mí por eso. Me espero en ese momento para luego estar tranquila aquí. Pero han cantado una canción menos, entonces eso ha hecho... Pero bueno, hemos llegado bien, ¿no? Canciones muy bonitas, por cierto. Ya sabéis que yo me fijo mucho en las letras de las canciones. Y en esta mañana el título es Estoy un poco sucio. Bueno, si nos miramos... ¿dónde me han metido? Uy, señor, el cable este. Es que no sé lo que me han hecho, que me molesta. Ahora. Eso, yo me tengo que sentir cómoda. Yo creo que hoy estamos todos limpios, ¿verdad? Entonces, a lo mejor estamos un poco sucios por dentro. Solo que normalmente eso es algo que nos cuesta mucho admitir, ¿no? Que por dentro, pues igual estamos un poco sucios desde que hemos nacido. Gracias. Es que yo me toco mucho... No, es que el pendiente estaba haciendo... Vale. Si no, me lo quito. No, ya está. Si molesta, me los quito, los pendientes. Y, bueno, voy a empezar con un texto que le di a última hora, que lo llevaba ahí rondando. Y lo tengo aquí, pero lo tiene ella también. A ver. Ay, no, este no, espera. Y es un texto que sale en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leerlo en el Antiguo, en Isaías, ¿vale? Que está en Isaías 57, 14, 15. ¿Vale? ¿Es la Reina Valera? Vale. Dice, estoy preparando el camino, enderezar las veredas, cada vez más... Ay, perdón, que me he equivocado. Esto es otra cosa que os diré al final. Por eso no me había concordado. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y eso somos nosotros. Y ahora sí, vamos a Isaías 40, que ese es algo que Juan el Bautista en su corto ministerio, pero creo que el ministerio, uno de los ministerios más grandes que pueda haber, aunque solo fueron 6 meses, y es voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y cuando Juan el Bautista hace referencia, estoy muy fuerte, ¿no? Aquí dentro por lo menos, porque me retumba un poco. Y ahí también dicen, vale. Cuando Juan el Bautista hace referencia a lo que ya había escrito el profeta unos 600 años antes, ¿no? Isaías, ¿no? Y él venía preparando el camino del Señor y de alguna forma pues los llama a prepararse para recibir, para recibir la vida. De alguna forma los llama para eso. Lo mismo que Isaías, ¿vienes otra vez? ¿Que me quito los pendientes? Vale. Es que suena como si fuera el tapón de una botella metálica. Vale, ya está. Mira, yo te voy a poner esto para atrás. Así. ¿Me molesta el otro también? ¿No? ¿Solo ese? Vale. Eso no es la primera vez que me pasa con un pendiente. ¿Qué voy a hacer? Y él anima, ¿no? Anima a preparar y a prepararnos. Dices, vale, nos anima a prepararnos, vamos a recibir la vida, el arrepentimiento. Él predicaba el arrepentimiento, pero no podía predicar la vida eterna porque eso es algo que predica después Jesús y que eso sucede después de su muerte. Pero Jesús
cuando caminó, a mí Jesús, bueno, me encanta, creo que a todos nos encanta, ¿no? Me encanta porque Él siempre iba directo al corazón. Él no habla con la gente y no habla de la apariencia externa ni de lo que ves. Él iba siempre directo al corazón. Y en uno de los textos que Él da, que está en Mateo 15, aunque si te puedes leer la historia en casa, yo solo voy a hacer referencia a ella, del 1 al 20, y voy a leer un par de versículos. En el versículo 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Él está hablando con los fariseos acerca de que ellos, bueno, con los mandamientos, y él les recrimina el hecho de que eran unos falsos porque no estaban honrando el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Lo pone como ejemplo, pero creo que nos sirve ejemplo de todo. Y dice, les dice, no lo que entra, sino lo que sale de aquí es lo que contamina al hombre. ¿Cómo puede contaminar lo que sale? Dice en el versículo 19, porque del corazón, es decir, lo que sale de aquí, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, madre mía, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Lo habéis entendido? Os lo voy a leer, ese versículo, en la traducción Nueva Biblia Viviente. Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras y los chismes. Todo eso dice que sale del corazón. Y vosotros diréis, bueno, si está ahí es porque ha entrado. O a lo mejor porque hemos nacido con ello. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel, que ayer en nuestro curso alguien lo sacó a relucir, pero me sirve. Y Caín mató a su hermano porque le tuvo celos, le tuvo envidia. ¿Quién le había metido la envidia a Caín? Él tenía la misma oportunidad de su hermano de llevarle a Dios la ofrenda, pero él solo escogió, bueno, pues de lo que tenía, y su hermano escogió de lo mejor. Y Dios, que ve el corazón, pues le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque en el corazón de Caín lo hacía por obligación, o se sintió obligado, y dijo, voy a cumplir, como muchas veces, voy a cumplir con esto, pero no le voy a dar lo mejor, porque lo mejor es para mí. Aún así, Dios le advierte, ten cuidado, porque a la puerta de tu corazón te está atacando el pecado. Y él se fue y mató a su hermano. No hizo caso ni siquiera a la advertencia de Dios. Él fue y mató a su hermano porque su hermano había encontrado la aprobación de Dios y él no. Y nosotros, muchas veces, tenemos la excusa. Un niño le pega a otro y dice, es que me dijo esto o me empujó. Y escucha, pero que de adulto eso no cambia, ¿eh? No os podéis imaginar las veces que yo escucho que alguien está enfadado con alguien porque ese alguien le ha dicho algo que no le ha gustado, o no le ha mirado bien, o no lo ha hecho. Yo he sido acusada en mi vida de muchas cosas, incluso de no mirar bien cuando no te estaba mirando, que eso aún era peor, ¿vale? Sí, porque no te miraba porque me daba lo mismo, me era indiferente, pero Dios me habló. A mí eso me pasó, yo recibí una acusación de que cuando estaba arriba, estábamos cantando, el coro y tal, había una persona que se quejaba de que yo la miraba mal. Y si me hubieran preguntado si había estado en el culto, no lo hubiera sabido. Ni siquiera la miraba. Una, porque además cuando estaba arriba me ponía muy nerviosa. No estaba uno para mirar quién estaba. Yo aquí de la parte de atrás, ni ahora, ni con gafas, ni sin nada, pues no podría decir todas las caras que han venido. Pues entonces lo mismo. No era en esta iglesia, pero no importa. Y ahí Dios me habló porque yo dije,
Pero si me da lo mismo, le dije yo al que era mi pastor. La verdad es que me da lo mismo que venga, que no venga, que reviente, que viva, que se muera. Es que me da lo mismo. Entonces no me fijo si viene. Claro, yo toda mi vida sabía que fuera de 4 personas no quería más amistad con nadie. Con los demás yo me relacionaba, pero si me caías mal, pues si te ponías muy pesado te lo podía decir también, que me caías muy mal y todas esas cosas. Pero Dios me habló con lo de que me era indiferente. Y me dijo, nadie te puede ser indiferente. Y yo dije, ¿y cómo va a dejar de ser alguien indiferente en mi vida? Le dije, si no soy yo quien lo provoca. Yo no puedo hacer nada por eso. Está en mi naturaleza. A mí me importan 4 y ya está. Y eso pues eran los primeros años, los primeros tiempos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si me es indiferente, pues me es indiferente. Que me da igual. Pero Dios me dijo, pero es que tienes que amarla. Yo dije, aún lo llevamos peor, porque a ver cómo voy a amar a alguien que me es indiferente. Y entonces Dios empezó a hablarme y empezó a mostrarme que eso era algo que me había ocurrido siempre. Y que no tenía nada que ver, escuchar, no tenía nada que ver con nada que me hubieran hecho. Eso estaba ahí dentro de mí, en mi egoísmo, en mi indiferencia, en el hecho de que yo con 4 personas en mi vida tenía suficiente, no necesitaba más. Me sobraba todo el mundo. Y claro, eso era un problema, porque yo hoy en día pastoreo. Y entonces Dios no me dijo que iba a pastorear, pero empezó a trabajar un corazón que tenía que cambiar y que tenía que aprender a amar y que tenía que sacar lo que había dentro. Lo que había dentro, pues era egoísmo sobre todas las cosas. El hecho de que yo con 4 personas me sentía más segura que con 8. Quería protegerme. Entonces, esas cosas yo tuve que reconocer que estaban mal, que no me habían hecho... Porque lo primero que yo hice fue preguntarle, ¿seguro que yo soy así? Porque algo me han hecho en mi infancia. Y empecé a orar y empecé a preguntarle y a tratar de hurgar. Hasta que me di cuenta de que no, de que yo había sido así siempre. Y no era por nada que nadie me hubiera hecho. Nací así. Nací con el pecado en mi corazón. Y como eso me pasó con muchas cosas. Cuando descubrí mi incredulidad, pues lo mismo. No me pasó de un día para otro, pero te pasan ciertas cosas en las que tú te das cuenta que lo que sale es incredulidad. Y la incredulidad fue lo que llevó a no entrar a la tierra prometida a la mayoría del pueblo de Dios en el desierto. Dice la Biblia que por su pecado de incredulidad, porque no creyeron que Dios tenía el poder para darles la tierra prometida y no entraron. No entraron porque pecaron contra Dios, porque la incredulidad es no creer que Dios tiene el poder de hacer algo que quiere hacer en tu vida o en el lugar donde estás. La justicia propia. ¿Quién no ha padecido de ser justo? A ver, que levante la mano el que no ha buscado nunca su justicia. Y me refiero pues cuando te enfadas con alguien, cuando tienes un encuentro con alguien. ¿Quién no ha buscado? Bueno, esta mañana por lo menos estáis siendo sinceros. Porque cuando yo escucho a alguien que me dice, pero es que me ha hecho esto, y tú crees que te sale ese enfado que hay en tu corazón, la rabia, la ira, porque te han hecho algo, pero no es así. La rabia y la ira siempre estuvieron dentro de ti. A lo mejor, en este caso, esto puede estar relacionado con algo de sanidad. Pero la justicia suele haber algo que es tuyo. Algo que es tuyo, al margen de que las circunstancias que tú hayas vivido haya podido hacer más grande el hecho de que busques tu justicia, como el hecho de ser orgulloso. Mi padre era así, orgulloso, y yo también. Y te sientes además orgulloso de ser orgulloso como tu padre. ¿Ah? ¿Quién le ha pasado eso? O como tu madre.
Depende con quién te hayas llevado mejor. Sin embargo, tu padre no tiene la culpa de que tú seas orgulloso. El culpable eres tú. Tú estás sucio, como Jesús dijo, no lo que entra, sino lo que sale de tu corazón es lo que está mal. Porque de ahí sale la envidia, salen los homicidios. Y dice, bueno, pero si yo no mato a nadie, espera. Jesús dice que cualquiera que llame fatuo a su hermano es como si lo hubiera matado. Así que tal vez se está refiriendo en una forma espiritual, sobre todo para nosotros, porque aquí no mataríamos a nadie porque vamos a la cárcel. ¿Puedes matar a tu hermano en tu corazón? Puedes, yo lo he hecho. Durante toda mi vida, hasta que me convertí y después de convertirme, hasta que Dios me enseñó también que eso era venganza y esas cosas. Lo hacía, porque cuando yo me había cansado de dar a la poca gente a la que yo consideraba digna de darle mi amistad, cuando yo me había cansado de dar, había como esa gota que rebosa el vaso, ¿no? Y yo no me enfadaba ni dejaba de hablarle a la persona, nunca lo hice. Y si tenía que ayudarla, la ayudaba igual. Pero mi corazón estaba muerta. Ya no me importaba nada de lo que hiciera ni de lo que le pasara. Y eso era pecado. Y Dios me habló y entendí que no era por nada que me hubieran hecho, que eso estaba en mi naturaleza. Y está de acuerdo con lo que Pablo, cuando habla de la naturaleza de la carne, o lo hace Santiago, está de acuerdo con eso. No era nada, porque tenemos la costumbre, soy así porque me han tratado mal. Mira, hay gente que la han tratado mal y no tiene a Dios y es una buena persona. Cosa rara, pero lo es. No quiere cometer los errores que han cometido con él y lo logra. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón no están todas esas semillas. Hay otras semillas que seguramente él tendrá que descubrir que no están bien. Pero no esas, no las de la venganza ni la del rencor. Porque si tú eres más rencoroso, pues cuando te hacen algo vas a guardar más rencor. Pero siempre te excusarás con el hecho de que el otro te trató mal. No. De que sea rencoroso, el otro no tiene la culpa. De que sea vengativo, tampoco. De que yo sea violento, tampoco. Es porque está en mí ese gen. Ese gen o espiritual, ¿no? Ese gen. Que también lo hay biológico. Anoche hablaba yo con una de mis hijas y hablaba sobre el gen guerrero. No sé si habéis oído hablar de él. A mí hace años yo lo compartí porque me llamó mucho la atención. Lo vi, cosa rara, en una serie que ni siquiera la vi entera, ni vi el capítulo entero, pero cambié en ese momento, en el que estaban en un juicio. Y el policía era un asesino en serie, y encima además tenía mujeres allí en el juicio que le habían escrito a la cárcel y todo, y que estaban enganchadas a él. Y todas querían sacarlo, porque él alegaba que él era inocente porque tenía ese gen, el gen guerrero. Lo llaman de otra forma y gen guerrero en modo coloquial, no os voy a marear, gen guerrero, que tiene muchas vertientes, pero lo vamos a dejar así, en algo sencillo. Ese gen guerrero lo padece mucha gente en el mundo, yo eso lo descubrí luego. ¿Vale? Entonces, él alegaba eso en su defensa, su abogado alegaba eso. Él era inocente, no había podido evitar matar porque, como no sabía lo que se sentía, no tenía esa empatía, no empatizaba con la gente tal y cual. Y el policía, que era uno de estos del CSI, que había investigado, que había cogido las pruebas, que había todo, él termina diciendo que era culpable. Claro, eso lo tenían que juzgar después, ¿no? Pero él dice que era culpable. Y claro, le dicen que por qué él asevera que este hombre... Y entonces él dice, porque yo tengo también el gen guerrero. Pero yo he decidido cómo voy a empatizar con el mundo. Y él ha decidido que empatiza matando a todo el mundo. Y yo he decidido que los voy a ayudar. Entonces, siempre hay una decisión que es nuestra. Incluso cuando algo biológico
está en nuestros genes. ¿Y por qué lo digo? Porque estuve leyendo muchos estudios sobre eso, a mí me gusta leer, ¿vale? Y entonces habían hecho estudios en Suecia, en varios sitios, sobre el hecho del gen guerrero y otros genes que tiene la gente, sobre todo, que tiene la gente, eso, que son asesinos en serie. Pero habían mirado con gente normal, lo habían comparado, y descubrieron que había mucha gente que tenía ese gen. Y nunca, no es que no habían matado a nadie, es que nunca habían sido violentos, nunca. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido empatizar con el mundo de forma distinta. No querían, aunque no sintieran nada por nadie, no querían matar a nadie, porque aquí sabían que estaba mal. Imagínate como hijo de Dios, tú tienes el gen guerrero. ¿Te serviría de excusa en un juicio? Te serviría. Pero sabes una cosa, delante de Dios no te serviría. Porque tú sabes que matar está mal. Es contra los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú decides, es lo mismo. Pero matar y matar en tu corazón. Yo tuve que entender que yo ya no podía decir que mi hermano o mi hermana en Cristo era un subnormal, aunque lo pensara simplemente. Es decir, que lo pensara, no sé que fuera subnormal de verdad, que lo pensara, estaba mal, era pecado. No sé si me entiendes. Estoy poniendo ejemplos míos porque no quiero que nadie se sienta identificado. Tengo muchos porque yo he sido muy retorcida, así que yo tengo muchos. Pero estaba mal que yo pensase mal de alguien y que pensase, porque un día Dios me dijo, yo era negativa también, ¿vale? muy negativa, y eso era pecado, ¿vale? Porque me impedía ver lo que Dios hacía en otras vidas. Y Dios me dijo, debes de ver a la gente como la botella medio llena, no medio vacía. Y yo dije, ¿medio llena? Sí, tienes que ver lo que yo ya he hecho, no lo que no he hecho. Aunque luego me tocó ver lo que no había hecho, pero yo necesitaba vivir ese proceso para poder ser de ayuda y el día que tuviese a alguien delante, no juzgar a la persona, porque no me tocaba a mí juzgarla. Y yo tenía mucho juicio, y tenía muchas leyes, y todas muy verdaderas, Así que empecé a mirar a la gente, eso me costó, no fue de un día para otro. Pero fue una decisión que yo tomé, porque yo quería vivir esa vida que Él tenía para mí. Eso sí que lo sabía. Y quería menguar para que creciera. Y quería, como dice la Escritura, no sé, parecerme a Jesús, que nos tenemos que parecer, que eso es difícil, Pero yo decía, bueno, aunque llegue a sus chanclas. Pero siempre, cuando he enfrentado un problema, yo he mirado mi parte, algo que a la gente le cuesta mucho mirar. He mirado mi parte y he descubierto, yo muchas veces os digo, quédate con tu parte, con lo que Dios quiere hacer, pero aún así la gente no quiere ver que no hay nada que te excuse para que tú obres mal. Si obras mal, es pecado delante de Dios. Si lo haces. Por eso creo que estoy un poco sucio. Yo contra más miro a Dios, digo, madre mía, Dios, lo que me queda. Es que contra más te miro, más te veo y más me veo. Y eso que no me parezco a la persona que yo era cuando llegué al Evangelio. Y si lo pienso mucho, casi que me deprimo. Pero tampoco me doy alas en eso. Porque sé que si no es que estoy pensando en mí. Y no me conviene. Dios siempre sabe lo que me conviene y lo que no. ¿Confías en Dios en que sabe lo que te conviene? Otra cosa que ayer yo compartía en el curso, y no me importa porque lo voy a compartir de mí, no de nadie, hay un ejercicio que habla de cosas positivas, negativas,
Y cuando yo hice ese ejercicio, la palabra débil me saltó de la página, la palabra débil. Y yo siempre manifesté ser una persona independiente y dura, ¿vale? Yo me había hecho a mí misma, pero eso era mentira. Y esa palabra me dio mucha rabia, Pero me tuve que enfrentar a ella, de esto hace muchos años, porque fue cuando la primera vez que yo lo hice, antes de dárselo a nadie. Me tuve que enfrentar a ella, hasta entonces no lo había hecho. El hecho de que, aunque yo era una persona, tal vez con un ramalazo independiente, y a medida que Dios me cambia, soy más independiente y yo misma me freno, porque sé que la independencia está en mi corazón y que una independencia que me pueda terminar alejando de Dios está mal, y yo eso no lo alimento. Es decir, que uno tiene que conocerse para poder cambiar. Pero esa palabra, yo era todo eso con los demás, pero había algo que me hacía débil, y era con la persona que amaba. Con la persona que amaba yo era débil, emocionalmente. Y lo peor no es eso, lo peor no es eso. Lo peor es que durante toda mi vida, incluso en mis primeros años de convertida, cuando yo le olía a alguien que era débil, mira, no podía. Es que lo despreciaba yo a la persona. Le hacía, como dicen en el mundo, cruz y raya, aquí en España dicen. Prefería no tenerla cerca de mí porque eso yo no lo soportaba. ¿Pero sabes por qué no lo soportaba? Porque estaba en mi corazón. Y a veces las cosas que no soportamos es porque están en nosotros y Dios las quiere tratar. Y es algo que deberíamos de preguntarnos. No es que tengamos que estar pendientes y volvernos ahora unos egocéntricos y solo pensamos, pero sí aprovechar cuando salen las cosas para decir, Dios, si yo siento esto y tú sabes lo que sientes en una situación, tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a todos, pero tú sabes si has sentido rabia, si has sentido impotencia, si has sentido celos. Tú eso lo sabes. ¿Es malo sentirlo? Es malo sentirlo si te los guardas otra vez, porque cada vez se van a hacer más grandes. Pero si cuando lo sientes, dices, esto yo se lo tengo que entregar a Dios y tengo que tener claro que mi condición está, en mi naturaleza está todo eso. Y que en el momento en que yo me aleje de Dios, todo eso quiere volver a tomar poder. En Santiago, es que me gusta también Santiago lo que dice, Santiago 4, del 1 al 10, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es decir, cuando yo me peleo con alguien o me enfado, viene de mí. Viene de mí. Si yo no quiero pelear, el otro me puede decir de todo, pero no me voy a poner en su misma condición. Si me pongo en su misma condición es porque hay algo en mí que Dios tiene que cambiar y que es pecado. Dice, codiciáis y no tenéis, mentís y ardéis de envidia y no podéis alcanzar lo que queréis, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Oye? Si estáis diciendo que, claro, no tenemos porque pedimos, escúchame, pedimos, bueno, ahora iremos ahí, dice, oh almas, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, le dice Santiago a los que funcionan así. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ese es Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que no quiere reconocer su condición es un orgulloso y un soberbio. Eso es lo que hay en el corazón. Tú te peleas y tú pides, tú ahora quieres, yo quiero una casa, yo quiero una casa grande. Y pido una casa grande. Y no la recibo, me enfado con Dios. Pero a lo mejor Dios tiene otra casa para mí, o tiene otro coche, o tiene otra pareja,
o no tiene pareja. Y como estoy pidiendo mal, porque lo que quiero es satisfacer una necesidad que hay en mí, pues no recibo. No recibo. Y si recibo es porque estoy haciendo yo algo seguramente que no debo. Yo he conocido a gente que me ha dicho, es que Dios todo lo que le he pedido me lo ha dado. Y yo miraba a la persona y decía, ¿se lo digo o no se lo digo? Claro, porque hasta el marido que tenía, no es que ya estuviera torcido, es todo lo que había ocurrido hasta llegar a eso, ¿no? Entonces, Dios nos da siempre lo que nos conviene, pero no me va a dar, si a mí 1 millón de euros me va a perder y me va a alejar de Él, Dios no me lo va a dar. ¿Quiere que pase necesidad? No. Pero no me va a dar 1 millón porque sabe que voy a pasar de Él, que no le voy a dar gracias por los alimentos de corazón, que no voy a estar contenta de lo que tengo y que aún voy a querer más. Sin embargo, incluso puedo entrar. ¿Cuántas familias entran en peleas por las herencias? Menos mal que cuando mis padres murieron ya no tenían nada, porque cuando mi padre murió, nosotras y mi familia es inconversa, para que veáis, quiero decir, no es evangélica, ¿vale? Son católicos. Lo teníamos muy claro. Lo que hubiese, porque ellos siempre nos habían dado en vida, cuando tenían algo no lo daban. ¿Para qué dejarnos herencia si cuando había una necesidad ellos la suplían? Pero luego si tenían 30 euros lo repartían entre los 7, para que no fuéramos, es un decir, ¿no? Lo repartían enseguida, no guardaron nunca nada. Me gustó esa forma de ser de mis padres, pero están los seguros de vida, ya sabéis. Y nosotros firmamos y renunciamos todo a favor de mi madre, porque teníamos muy claro que le pertenecía a mi madre, que ellos habían estado toda la vida juntos y habían trabajado, no era nuestro, aunque estuviese a nombre de mi padre. No era nuestro, ni la casa era nuestra. Era de mi madre. Y yo me alegro mucho que mis hermanas pensaran así, aunque yo les dije, yo no me pienso pelear con nadie. Con nadie. ¿Sabéis lo que tengo de mi padre yo? Una foto de carné que cogí el día que recogimos sus cosas. Porque lo que tengo de mi padre lo tengo en el corazón. Pero de mi madre también, mis hijas sí que se quedaron ropa de mi madre y tal, ellas se pusieron ropa de su abuela. Es que mi madre era muy moderna. Ya sabéis de dónde me sale el ramalazo, ¿vale? Seguro que mi madre esta chaqueta me la habría pedido. Ella era muy moderna. Se pintó a Ainhoa el pelo a cuadros ahí en plan tigre y quería que se lo pintaran a ella. Mis hermanas estaban desquiciadas pensando que era capaz. Y ella que sí, que se lo tintaran igual. Pero bueno, no las convenció a mis hermanas, no la dejaron. Que a mí me parece muy mal porque ella era quien tenía que decidir. Yo decía, pues que la mujer disfrute los años de su vida, ¿no? Yo era de esa opinión, que disfrute. Cuando le tenía que decir que no a algo, pero en esas cosas me daba lo mismo. Ella que disfrute, que se ponga lo que quiera y que vaya como quiera. Es así. Pero yo no me hubiera peleado. Pelearme y dejar de hablarme con uno de mis hermanos por dinero, prefiero morirme antes. Prefiero morirme. Creo que eso, además, lo saqué de mi padre. Creo que eso estaba en mi corazón incluso antes de ser cristiana. No hubiera sido capaz de hacerlo, porque mi padre no lo habría hecho nunca. Y yo creo que en eso sí puedo decir que me parecía a él. Nunca me habría peleado y nunca habría dejado de hablarme con ellas. Está en uno decidir si lo que sale del corazón cuando es feo, hace así para que nadie lo vea. O es peor, porque hay algunos que no les importa que se les vea, ¿eh? O sea, los hay que no les importa porque tienen un montón de justificaciones. Yo ya hace muchos años, yo me di cuenta que cuando yo me justificaba delante de Dios por algo que sentía, yo sé que eso es el Espíritu Santo, ¿vale? No es que yo era más lista, no es que yo descubrí nada, sino que el Espíritu Santo pues me hablaba y yo luego, aunque discutía, pero luego pensaba en lo que me había dicho.
el hecho de que cuando yo discutía mucho con Dios sobre algo porque quería tener razón, incluso decirle que la Biblia me da la razón a mí. Y era verdad, la Biblia me daba razón a mí. Pero lo que Dios quería hacer en mi corazón pasaba a través de eso. Lo que Él quería cambiar en mi vida o en mis circunstancias, lo que yo aprendiera. Y lo que salía que me molestaba, porque yo era injusto que yo que tenía razón tuviese que callar o tuviera que pedir perdón. Bueno, pues tuve que pedir perdón en más de una ocasión, porque Dios me lo dijo. Eso era duro, pero Dios no te pide que pidas perdón por algo en que tienes razón, si no son tus formas las que has perdido. O tus formas, o te has enfadado y tú lo sabes, que eso te sale y tú lo sabes. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ese hecho de que todo lo que sale no es que lo metió alguien porque alguien nos hizo algo, pobre de nosotros, somos inocentes, o mi padre era así, ahora le voy a echar la culpa a mi padre y a mi madre. No. El pecado original entró cuando Adán y Eva pecaron, y de eso padecemos todos. Y eso trae todo lo que son las obras de la carne y las emociones y todo lo que está dañado, porque es el pecado y el mundo que nos rodea el que lo ha dañado. Es así. Yo esto no sabía cuándo me tocaba compartir, al principio lo tenía ya, y antes de compartir, ahora sí que os voy a leer la letra de una canción, que estuve a punto de decirle a Loida que la sacara, pero no quise martirizarla, pero espero que la saque. Ah, vale. Que era lo que me equivoqué al principio. Pero ya antes de eso yo ya lo tenía. Esta canción me vino a confirmar, y me vino a confirmar porque estuve toda una semana que la descubrí de repente, no la había escuchado, eso que te cae cuando estás escuchando canciones, la descubrí de repente, y yo dije, esta es para mí. Y luego llego al Congreso de Misiones y era la canción estrella en el Congreso de Misiones, así que yo dije, esta es para mí. Igual que el año pasado tuve al final de año la canción de Estoy convencido que tú siempre has sido, de Aberli Moreno, esa fue mi final de año. Es como que a final de año siempre tengo una canción que representa lo que estoy viviendo. Pues este final de año es la canción de Marcos Brunet de Es Él. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque mira cómo empieza. Esa canción empieza, allaná, y dirá, me falta un trocito. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Estoy preparando, ¿quién? ¿Quién lo está preparando, Dios o nosotros? No, estoy preparando el camino, yo, que es lo de lo que me habla la Biblia, lo que hemos leído en Isaías, lo que Juan el Bautista dijo. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo porque importa que Él crezca. Dice, mi placer en Él está, es decir, me siento satisfecho con Dios. Yo no soy digno de desatar sus sandalias, ni de llegar ahí, es que no llego. Dice, mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que volverá. Él volverá a por mí. Dice, es Él, y esto ya me mató la primera vez que lo escuché. Y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, ¿no? Estoy preparando el camino. Y el texto de Isaías 57, que habla de que preparad el camino. Espérate, te lo vuelvo a leer. Y así no me invento nada. A ver. Dice, allanad, barrer el camino, quitar los trompiezos. Eso se hacía cuando el rey iba a visitar una ciudad, para que no tuviera tropiezo y pudiera pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Yo, como he sido mucho de cantautores, pues me gustan mucho las letras que dicen estas cosas, ¿no? Y me encanta, es Él y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Yo quiero que Él sea el dueño de mis vidas, de mis días. Quiero
preparar el camino, que Él pueda darse a través de mí. No quiero que haya tropiezo. Y Él tropieza cuando la naturaleza de Mariluz sale. Y si sale mi naturaleza, escuchadme, es pecado. Lo siento, es pecado. No lo endulce. Yo muchas veces lo digo, vale, no pasa nada. Pero hay que entregárselo a Dios y hay que trabajar eso. Y tener claro una cosa. Nuestra naturaleza, en cuanto nos alejamos de Dios, vuelve más fuerte. Vuelve más fuerte. Por eso debemos de preparar el camino, enderezar las veredas. Porque es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca y a Él se le vea. El mundo de fuera necesita amor. Necesitan a Jesús. Y no necesitan nuestras palabras. Necesitan ver que somos distintos a cómo ellos se relacionan entre ellos. Necesitan ver que si los amamos, aunque nos desprecien, los seguimos amando. No porque nos dejan de hablar, nosotros les quitamos también el saludo. ¿Este qué se cree? ¿Que es más que yo? Déjalo, Dios se encargará de él. No le quites nunca el saludo a nadie. ¿No te saluda? Ese es su problema. No quiere relacionarse contigo, no lo puedes obligar, aunque sea un familiar, aunque sea un vecino. Pero que en tu corazón asegúrate de que no hay nada contra esa persona. Yo cuando me doy cuenta que tengo ahí como un regomeo, yo oro, Señor, que yo no quiero que haya nada, me da igual lo que me haya hecho. Porque sigo siendo de carne, ¿eh? Aunque no lo creáis, pues a veces hay cosas que me molestan o que me hieren, pero como yo no quiero que eso se encangrene ni me envenene, es algo que pongo delante de Dios. Y es algo que he aprendido con los años, es eso. Y a reconocer que si yo me siento así, es porque tengo un origen a lo mejor más rencoroso, o más esto, más lo otro, ¿no? Son ejemplos que os pongo para que seáis capaces de identificar. Pero es necesario eso, preparar el camino para que Él venga. Que Dios os bendiga. Y ahora nos despedimos también de las redes. Muchas gracias por haber estado con nosotros un domingo más, y los que habéis estado por primera vez, espero que os haya gustado, os haya hablado Dios y repitáis. Y nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios os bendiga.